En su momento, cuando tuve que realizar los cajones debajo de mi banco de trabajo para guardar las distintas herramientas, los útiles que utilizamos, eh, hice los cajones de forma que no fueran demasiado profundos, porque si el cajón es demasiado profundo en un taller, se termina abarrotándola de cosas y luego hay que desenterrar del fondo del cajón lo que uno busca. Entonces, para no caer en ese error, hice los cajones con madera de listones de 2 pulgadas por una de espesor, 2 pulgadas de alto por una de espesor, pero choqué con un inconveniente, tenía que hacer los tiradores, porque en las casas de herrajes, cuando fui a mirar qué tipo de tiradores podía adaptar al cajón, no encontré ninguno de madera que fuera lo suficientemente rústico o fuerte como para utilizar en un taller donde generalmente pueden llegar a sufrir golpes, etcétera. Tampoco lo quería hacer de hierro, con planchuelas, porque estaba trabajando con la madera y quería hacerlos directamente de madera. Lo mismo sucedió con la cajonera del torno. Con la cajonera del torno tuve que hacer todos los cajones y también los tiradores. Bueno, llegué a la conclusión que tenía que hacerme mis propios tiradores o manijas para los cajones y así lo realicé. Sucedía que los tiradores de madera que venden en las cerrajerías eran muy delgados, muy finos y seguramente se iban a partir, se iban a romper. Así que opté por diseñar un sistema que se me ocurrió. Esto no es una cosa estándar, nunca van a encontrar en una cerrajería o en una casa de herrajes un tirador de estas características. Yo lo denominé tirador de 3 dedos. ¿Por qué? Porque entra el índice, el dedo mayor y el anular, y de él se tira. De él se tira, es muy resistente, como verán, no tiene forma de quebrarse, porque está construido con una madera que construí los mismos cajones que la del banco, de 1 pulgada por 2. Y bueno, así hago todos mis tiradores para los cajones o cajoneras, donde guardo todos los útiles y herramientas, en este caso del torno. Por cierto, son elementos bastante pesados porque es todo hierro, es todo acero. Y los cajones también tenían que ser bastante resistentes para el trajín diario. Bueno, volviendo a los cajones del banco de trabajo, estos cajones recorren por debajo del banco todo su ancho, de forma que se puede abrir de un lado o del lado posterior del banco de trabajo. Seguidamente vamos a hacer un tirador juntos, o sea, se los voy a mostrar
a medida que lo voy fabricando, porque tengo que hacer otro cajón para instalar en la otra mesa de mi taller, para poder guardar los elementos más pequeños y no molesten en otros recipientes. Vamos a comenzar a hacer el tirador de madera. Como les dije, el famoso tirador de tres dedos. Y les voy a hacer también un croquis para ponerlo en este video, como para que ustedes tengan una idea de las dimensiones, pero cada cual puede adaptarlo a su propio gusto y medidas. Simplemente el croquis es el tirador que yo fabrico, lo estandaricé para hacer todos los tiradores iguales. Entonces, estas manijas, les voy a mostrar el croquis orientativo con las medidas bien detallado para que ustedes tengan una idea o un patrón a seguir. Bueno, vamos a comenzar entonces, como les dije, con la construcción del famoso para mí solamente, tirador de tres dedos o manija de tres dedos para cajones y cajoneras. Vamos a partir de un trozo de madera de un tirante que tiene 5 centímetros de ancho, como vemos acá, 5 centímetros de ancho, 16 centímetros de longitud, y la madera es de 2 pulgadas, el tirante de 2 pulgadas de ancho, 2 pulgadas de ancho, 5 centímetros, y 1 pulgada de espesor, es decir, 2 centímetros y medio. A partir de este taco de madera o trozo de madera, vamos a construir nuestro tirador o manija para cajones de 3 dedos. Ahora vamos a trazar todos los centros para hacer los agujeros y también la escuadra a 45 grados para cortar las puntas. Seguidamente vamos a trazar las líneas y las intersecciones para puntear el centro de los agujeros que van a ir en la madera. Acá tenemos el croquis, con todas las dimensiones, con todas las medidas. Y bueno, luego yo se los voy a dejar para que ustedes puedan obtener una captura de pantalla. Lo vamos a dejar quieto unos segundos para que ustedes puedan hacer una captura de pantalla para que luego la puedan imprimir y tener así su croquis con las medidas tal cual están en el croquis y con las cuales yo me oriento. Como no tengo gramil de carpintero, vamos a trazar las líneas con el calibre para trazar o trazador, que se utiliza mucho en matricería, lo utilizan los matriceros, para trazar las líneas en el metal y luego poder limar o fresar y hacer las operaciones de maquinado necesarias.
En realidad este es un gramil, también se le puede llamar gramil, pero su denominación correcta es calibre para trazar o calibre trazador. Consta de una punta de trazar y un cilindro giratorio y la escala exacta que está entre la punta y el cilindro. Bueno, dijimos que el plano, el croquis nos pide una línea a la mitad y dos líneas paralelas a la línea longitudinal del centro. Como tiene 16 centímetros o 160 milímetros, vamos a trazar el centro a 80. A 80 trazamos el centro, que va a ser la línea donde vamos a trazar, vamos a puntear el primer agujero. Y luego necesitamos dos líneas paralelas a 3,6 centímetros o 36 milímetros. Colocamos en la escala del calibre de trazado 36 milímetros. Y trazamos una línea de este extremo y otra línea en el otro extremo. Ya tenemos las distancias entre sí de los agujeros. Ahora vamos a trazar una línea perpendicular al centro. Como la madera tiene 2 pulgadas, o sea 5 centímetros o 50 milímetros, vamos a colocar a la mitad, que son 25 milímetros. 25 milímetros. Ajustamos la regleta para que no se nos mueva y trazamos. Entonces, por ahora tenemos los dos puntos de los agujeros laterales, vamos a llamarlo así, laterales, y solo nos falta trazar una línea para la intersección del agujero central. El plano nos dice que tenemos que trazarlo a 16 milímetros, 1,6 centímetros, 16 milímetros. Colocamos la escala en 16 milímetros. Y trazamos. Muy bien. Con el punto automático vamos a hacer el primer punto que corresponde al agujero central. Ya marcamos el primer punto y vamos a los demás centros de los respectivos agujeros. Ya tenemos los tres centros para los agujeros de 25 milímetros o 1 pulgada. Y ya que está, vamos a trazar
las líneas a 45 grados desde el centro de la madera trazamos una línea a 45 grados para luego hacer el corte que corresponde al corte de la esquina, de ambas esquinas o ambos ángulos, desde el centro, de la línea del centro, y luego tenemos que cortar esta parte. Vamos a cortar esta parte. Vamos a remarcar un poco con una virome las líneas para que sean mejor en la cámara. Muy bien. Como dijimos, ya tenemos todos los centros marcados para los agujeros. Ahora le vamos a pasar una mecha fina de 4,5, 4 milímetros o 5 milímetros para que sea de guía, sirva de guía a la mecha de pala de 1 pulgada o a la mecha de copa de 25 milímetros. Podemos usar cualquiera de las dos, una mecha de copa y en su defecto una mecha de pala de carpintero. Luego restaría cortar el ángulo de 45 grados, las esquinas, y ya nos quedaría la pieza terminada. Solo restaría pulirla y luego instalarla. Hay dos formas de instalarla. Podemos introducir desde la tapa del cajón, desde dentro, un agujero para el tornillo que tome de esta punta y otro de esta punta, o hacer un agujero pasante y introducir el tornillo de frente. Eso va a gusto y a discreción de cada constructor que así lo decida. Bueno, vamos a proceder a agujerear y seguimos con el video para hacer un tirador, manilla o manija para cajones, cajoneras o gavetas. Los agujeros los podemos realizar con una copa, con una mecha copa de 25 milímetros. Vamos a perforar.
Ahora vamos a girar y entrar por debajo para no astillar la madera cuando sale la mecha del agujero. Ya perforamos un agujero. Aquí salió el taruguito de la mecha de copa. Y es así como perforamos los agujeros para que entren nuestros dedos. Vamos por el resto de agujeros. Si no tenemos una mecha de copa de 25 milímetros de diámetro, podemos utilizar una mecha pala de carpintería o de carpintero de 1 pulgada. Vamos a hacer el otro agujero con esta mecha. Vamos a subir la mesa de la agujereadora para que quede a la altura adecuada. La mecha de pala produce más vibración, por lo que tendría que haber estado sujeta la morsa plana a la mesa de la agujereadora, pero bueno, yo la sostengo con la mano y vamos a seguir perforando con la mecha de pala. Para que no astille, de la misma forma que la mecha de copa, del otro lado vamos a ingresar del lado posterior para agujerear, para terminar el agujero. Tenemos que cuidar que la mecha de copa no roce en ninguna parte de la morsa ni de algo que sea de hierro, porque la arruinaríamos. Bueno, ahí rectificamos el agujero y ya tenemos 2, nos falta un tercer agujero, lo vamos a seguir haciendo el tercero con la mecha de pala.
Bueno, ahí ya tenemos los tres orificios, los tres agujeros, por donde vamos a introducir los dedos para nuestro tirador o manija de cajones. Ahora solo nos resta cortar a 45 grados las puntas, las esquinas, las dos extremidades de las esquinas las vamos a cortar a 45 grados y luego vamos a pulir la pieza de madera y ya tendríamos el tirador o la manija para cajones terminada. Ahora vamos a utilizar la moladora de mano con el disco flap o flapper para lijar o pulir la pieza. En este momento, la herramienta que vemos acá, como les dije, es una moladora de mano, pero yo la denomino, a partir de que le pongo el disco flapper, lijadora orbital para uso manual y a mano alzada. Vamos a proceder a lijar. Como verán, no le tiene ninguna envidia a ninguna lijadora de banda o de disco o de lo que fuere. Ella se comporta como cualquier herramienta con la facilidad de utilizarla en cualquier ángulo y en cualquier circunstancia. Por ejemplo, ahora le vamos a hacer el biselado o el chaflanado de la manija o tirador que yo denominé de 3 dedos. Bueno, faltan estas puntas, las extremidades de este lado, pero como estoy trabajando con una sola mano y la otra sosteniendo la cámara o el celular, se me complica. Pero era solamente para mostrarles cómo trabaja el flapper con la madera y colocado en la moladora de mano. No solo corta hierro, pule hierro, desbasta hierro, sino también se le anima a las maderas o a las piezas de madera. Prosigamos. Bueno, luego de agujerear los agujeros para los dedos, como vimos en la agujereadora de banco, pulimos la pieza, le hacemos el refilado y ya estaría lista para instalar. Como les dije, se puede
instalar con tornillos desde la tapa, desde dentro de la tapa del cajón, o desde aquí, de estos dos puntos. Y bueno, si quieren tener la seguridad mayor, se puede colocar cola de carpintero. Yo normalmente no lo encolo porque en un taller de herrería o de mecánica es muy difícil conservar cola para encolar madera, porque en realidad los trabajos que realizo en madera son muy pocos, solamente cuando es absolutamente necesario. En el caso de los mangos de los martillos, y bueno, en este caso en particular porque tengo que hacer otro cajón, pero difícilmente profane el oficio de carpintero, que no es lo mío, pero con un poco de voluntad, ingenio y con ayuda de las máquinas que no son de carpintería, pero también se pueden aplicar a la madera, podemos realizar este tirador que es igual a todos los tiradores que yo he instalado en los cajones de mi taller. Quiero agradecerles la atención prestada, saludarlos y desearles que tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches.